Esto es El Club de la Limonada con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy estoy muy contenta y muy honrada porque tengo aquí en el programa a una gran maestra, gran amiga, compañera de viaje, pero además muy sabia. Ella es Laura Niño. Ella es fundadora del Centro de Desarrollo Humano Loba Habitat, que también es una editorial, y es pues tallerista y maestra y muchas cosas que ha logrado hacer a lo largo de 20 años que lleva en este camino de desarrollo humano. Además, también ella es entrenadora de todos los Heal Your Life Teachers de Hay House en México, Centroamérica y Colombia. Y pues estoy muy, muy honrada de que estés aquí, Lau. Muchísimas gracias de verdad, para que nos platiques desde tu perspectiva y desde tu historia sobre la resiliencia, que es el tema principal que concierne a este podcast. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, preciosa. Pues yo me siento igualmente honrada y sobre todo también porque precisamente el tema es la resiliencia y sabes que siento una gran admiración, un enorme respeto y me parece que eres totalmente fuente de inspiración en ese tema para muchos de nosotros. Así que gracias por dejarme aportar Ay, pues muchísimas en gracias. este camino tuyo tan importante y tan trascendental. Muchas gracias, porque además eres parte importante de este camino que vengo andando, pero hoy vamos a platicar de ti. Muchísimas gracias por prestarte para esto. Y me gustaría, para empezar, para dar un poquito de contexto a la gente que no te conozca, ¿cuál fue el momento o el punto de quiebre o el fondo que tocaste que te llevó a replantearte tu vida de la manera en la que lo has hecho a lo largo de los últimos 20 años? Pero sé que hubo un punto de quiebre fuerte, importante, una adversidad grande, además de una historia de vida previa que te llevó a transformarte. Y me gustaría que nos pusieras un poquito en contexto y nos contaras cuáles fueron esos hechos. Sí, preciosa. Pues fíjate que creo que la vida en general siempre es una continua resiliencia, ¿no? En diferentes niveles, de diferentes maneras, pero siempre hay un desafío que trascender. Y hay esos momentos, como bien dices, en donde la vida realmente te sienta, te enfrenta y te hace que saques lo más profundo de ti. Y ese momento fue que por toda una vida anterior, pues me llevó a tomar decisiones que no me di cuenta que me estaban hundiendo en una crisis muy fuerte, en la que elegimos poner un negocio con todo lo que teníamos, hubo una pérdida brutal. Siempre digo que es como el Titanic, ¿no? Porque no nada más es de, ay, puse 5 pesos y se perdieron, sí, ya ni modo, ¿no? Sino que le pones todo lo que tienes, esto incluía la única propiedad que tenía el papá de mis hijos, por ejemplo, préstamos también para completar, era un restaurante, y como el Titanic, porque no nada más lo perdimos todo, sino que además de todo, en el querer rescatarlo, se llevó un montón de cosas más, dejándonos muy endeudados, realmente con problemas muy serios de salud emocional con el papá de mis hijos por ataques de pánico previos que lo llevaba a una emocionalidad muy grande. Por el otro lado, yo embarazada, un niño de 1 año, y la última, que fue como el momento más complejo, fue cuando una de esas deudas nos hacen un embargo y pues literalmente nos quedamos durmiendo en el suelo y difícilmente había que comer, ¿no? Más toda la gente cobrando y no sé, mucha decepción para muchas personas que también en su momento nos quisieron ayudar y al momento de pues no tener la capacidad de responder, pues eran ataques por todas partes, mi emocionalidad, mi autoestima estaba en el suelo y pues un bebé venía en camino, entonces además de todo había que muévele rápidamente, porque este bebé necesita hospital, este bebé necesita médicos cada mes para revisar y el otro bebé que ya había estaba presente necesitaba un techo donde vivir y comida y todo esto, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, mi preciosa Sandy, mi vida realmente se desplomó
en todos y cada uno de los aspectos, amistades, trabajo, relación de pareja, autoestima, o sea, todo colapsó de una manera muy fuerte. Cuando te encuentras en esa situación, ¿de qué echaste mano? ¿Cómo te diste cuenta de que tú tenías en gran parte la posibilidad de hundirte más con tus pensamientos y con la forma en la que estabas viendo las cosas, o de hacer algo al respecto y empezar a tomar decisiones? ¿En qué momento caes en cuenta de esta es mi realidad, no me gusta, qué voy a hacer y cómo le hacías para manejar este chango loco que yo le llamo, pues que nos sabotea y que luego en lugar de ayudarnos nos hunde muchísimo más? Fíjate, muñeca, que para serte muy honesta, mi nivel de depresión, de angustia, porque eran como estos brincos, ¿no? Entre la angustia, la ansiedad y la depresión, era tan, tan grande que en ese momento mi primera tabla de salvación eran mis hijos. Y particularmente creo que el embarazo, porque eso era de, es ya, es aquí, es ahora, ¿no? Y te puedo decir que de ahí se desprende la imagen de mi mamá, que mi mamá es viuda desde que yo tengo 3 años. Entonces, de lo primero que me pesco, uno, la gran motivación fue sacar adelante a mis hijos, y dos, mi gran imagen era mi madre. Y bendito Dios tenía en mi interior esa historia de posibilidad, ¿no? Pero bueno, me queda claro que aunque así sea, el que toma acciones, el que toma, la persona que toma decisiones, la persona que elige, la persona que se tiene que levantar eres tú, ni mis hijos ni mi mamá. Ellos son Así es. motivaciones, pero hay que activarnos interiormente para poder tomar decisiones diferentes a las que tomamos antes, ¿no? Entonces, eso sí fue lo que me levantó. Y hay algo que sé es muy común en los crisis y en los momentos de quiebre, y es la culpa. Es un común denominador. ¿Por qué? Pues porque vivimos mucho a través del ego, ¿no? Vivimos mucho, por lo tanto, a través del cumplir las expectativas que tiene el mundo entero con respecto a mi vida. Y en el momento en que fallo, en el momento en que no cumplo con las expectativas que tenía, pues el ego es muy duro, ¿no? Y en mi caso, a mí me enseñaron a tengo que ser perfecta y siempre lo puedo hacer mejor y, ¿sabes? Entonces, esa voz era muy, muy dura para mí y había muchísima culpa. Pero la gran enseñanza que había yo ya empezado a cultivar en mi vida para ese tiempo era el amor a mí misma. Y entonces sabía perfectamente bien que el juicio, la crítica, la culpa no me iban a permitir fortalecerme, porque todo comenzaba en mí, obviamente. Entonces, mientras yo no soltara y liberara todo eso que yo misma me estaba dando, o sea, no nada más eran los cobradores, ¿no? No nada más era la gente enojada conmigo. El principal verdugo era yo, Tu porque con propio ese, juez. así es, porque con ese me levanto y con ese me duermo y ese lo traigo pegado todo el santo tiempo. Entonces, ¿de dónde iba a poder yo sacar la fuerza interna para ponerme a chambear si primero no paraba con el verdugo, ¿no? Si primero no me reconciliaba? Entonces te puedo decir, preciosa, que la primera acción indispensable fue reconectar con el amor a mí misma, empezando por el perdón. Y que el perdón fuera liberando el juicio y la culpa que me estaba generando tanta crítica. Entonces, conectar con el amor a ti misma para que el juicio propio y externo no te hundiera más. ¿Sería por ahí por donde empezaste? Así es, definitivamente creo que no, pues no podemos dar lo que no tenemos. Entonces no le puedo dar toda mi energía a la vida si no tengo energía. Y la energía vital es el amor a nosotros mismos, de donde nace mi capacidad de confiar que me voy a poder levantar, no o sea, del hoyo más profundo, es creer que soy capaz de levantarme del hoyo. ¿Sí? El hecho de creer que sí puedo iniciar un proyecto nuevo en mi vida y que sí va a funcionar a pesar de estar viendo el fracaso, nace de primero creer que yo soy suficiente para poder crear una nueva oportunidad en mi vida. Entonces, todo se genera a partir de creer que tú tienes eso necesario para crear lo que deseas crear en tu vida. Y particularmente cuando estás cargando
con una tonelada de decepción con respecto a ti. Entonces, lo primero que hay que hacer es comprender toda esa parte de no soy suficiente, no lo hago bien, porque no nada más era en el dinero, era también en las amistades, y sobre todo, y muy importante, en mi relación de pareja, ¿no? Que empezó a, pues no empezó a colapsar, porque, bueno, pues las cosas empiezan antes, ¿no? Pero ahí empieza a colapsar de manera muy importante. Pero mientras yo no sintiera que yo era suficiente, no podía reconstruir mi vida. Y para quien te pueda estar escuchando y diga, ¿cómo empiezo? O sea, ¿por dónde empiezo a cultivar eso que me hace sentido, pero no hallo cómo? ¿Qué le dirías? La respuesta que daba mi hermosa maestra Louise Hay: deja de criticarte, detén toda crítica. Eso es lo primero que hay que hacer. Es como cuando te das cuenta que se está inundando tu casa porque dejaste la llave abierta, necesitas ir a cerrar la llave del agua. Es lo primero que hay que hacer. Antes de poder limpiar todo lo demás, cierra la llave del agua. Cierra la fuente que te está alimentando de miedo. Y esa fuente siempre será el juicio, siempre será el estar continuamente recreando en tu mente todo lo que no haces bien, todas las decisiones que tomaste equivocadamente. Porque aquí hay un punto importante, princesa. Lo primero que hice conmigo también antes, vaya, en conjunto con todo esto, o sea, lo que provocó que yo quisiera ir a mi interior a amarme y a perdonarme, fue que primero tomé la responsabilidad. ¿Sí? O sea, lo primero que hice fue sentarme, ok, Laurita, tú y yo tenemos que platicar, vamos a sentarnos, y literalmente así lo recuerdo, ¿eh? Y me dije a mí misma, ok, muñeca, todo esto lo creaste tú. Todas estás en esta cumbre, ¿no? En esta cumbre de crisis por todas las decisiones que tomaste en el camino. Inconscientes, tuviste la mejor intención, gracias, lo entiendo. Sin embargo, necesitamos saber cuáles son para hacerlas conscientes, porque no quiero jamás en mi vida volver a estar en este lugar, nunca. Entonces, lo primero que hice fue tomar responsabilidad de mi vida. De ahí es que también es mucho más sencillo dejar de decir, soy mala, tomo malas decisiones, está mal lo que hice. No, es saber. Estas son mis programas inconscientes, estas fueron mis decisiones inconscientes, ok, ya sé cuáles son, las quiero cambiar. Punto. Sin echar, agarrar el látigo, el castigo y todo lo demás. Entonces, precisamente por eso es paso número uno, si tú quieres fortalecerte para salir adelante, porque solamente desde tu interior es que puedes hacerlo. Deja de criticarte, deja de juzgarte y deja de generarte miedo. Deja de nutrir tu interior con miedo y empieza a elegir los pensamientos, las acciones, las emociones, las amistades, las películas, las canciones, porque también dicen Sí. que soy un payaso, ¿sabes cómo? Y entonces escucha todo lo que me siga nutriendo el miedo. Entonces, yo creo que eso es el paso número uno. Cuida tu interior, recupera el amor, elige todo aquello que te empodere nuevamente, ¿no? Qué importante, el primer paso que yo identifiqué es decidir, ¿no? Y creo que en ese momento cuando tú dices, no quiero volver a estar aquí, Uh-huh. entonces, ¿qué hice para crear esto y cómo le hago para que no se repita? Es darte cuenta y decidir en base a aceptar dónde estás. Es decir, creo que es importante también que no estemos en la negación ni en la victimez. Y para dejar la negación y la victimez tienes que tomar, como dices perfectamente claro, tomar responsabilidad y decidir. Y en el momento que tomas responsabilidad y decides, empiezas a trabajar en hacerte consciente, porque no es más que un trabajo de intención, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues qué importante y qué fuerte, y esto es algo que hemos platicado tú y yo muchas veces, que a veces necesitemos un soplamocos de ese tamaño, ¿no? Para despabilarnos y voltear a mirar, a ver qué estoy creando, qué estoy generando y qué quiero. Y conscientemente desprogramar todo lo que me está llevando a la fregada y empezar a programar lo que sí quiero. Pero cómo nos cuesta trabajo y ojalá parte de la intención de este podcast es que
pues un poco de a poquito vayamos aprendiendo en cabeza ajena y nos vayamos dando cuenta que no es necesario. Y me encanta eso que alguna vez me dijiste en un taller y que lo dices mucho y que de verdad me hizo llorar, es que merecemos que las cosas también fluyan amorosamente y que no necesitamos forzosamente tener maestros duros y que nos lastimen para poder darnos cuenta que en nosotros está esa decisión y que podemos ir cambiando las circunstancias. Entonces, gracias por eso. Y yo quisiera preguntarte, ok, en ese momento que decides y te das cuenta, tú ya traías algunas herramientas previas, ¿cierto? Tanto de tu vida como del camino que habías empezado a trabajar de tu crecimiento personal, ¿es correcto? Sí, así es. Sí, ya en ese tiempo yo ya daba talleres, ya me había certificado en esta filosofía. Pero bueno, a veces pienso que incluso es parte de lo que la vida pide porque apoya tu misión, ¿sabes? Parece que fuera al contrario, pero siempre siento que cuando me pone situaciones en las que necesito ir todavía más profundo, es una manera de decirle, ahora estoy apoyando tu misión, pero necesitas subir un poco el nivel, ¿no? Y el nivel empieza en tu interior. Ahora creo que la vida también, conforme vas avanzando, eres mucho más consciente de ver qué más sigue. Entonces sí tenía herramientas, por una parte, como te digo, de mi madre impresionantes. O sea, ella es una mujer sumamente resiliente en muchos sentidos, porque independientemente de este salir adelante en la vida, su impresionante capacidad de hacerlo desde una actitud muy enfocada en la proactividad y en el positivismo, su forma de elegir en qué enfocarse es extraordinaria. Y esas son cosas que las ves, cuando las ves todos los días te das cuenta que de pronto tú también las haces en automático cuando se requiere. Y por el otro lado, sí, yo agradezco y bendigo enormemente haber tenido estas enseñanzas de Luis Hay con respecto al amarme a mí misma, que ahí se pusieron en jaque todas ellas, ¿no? Yo recuerdo un pasaje en el que ella habla de cómo ella venía trabajando con la conexión cuerpo-mente ya con cientos o miles de personas y que de pronto le diagnostican cáncer. Y entonces, cuando se acerca el ministro de Ciencias de la Mente, que es donde ella estudia, le dice, bueno, Luis, pues este es el momento de demostrar que todo lo que dices es verdad, ¿no? Así que yo, sí, yo me acuerdo mucho de eso y para mí hoy bendigo que todo el aprendizaje que tuve en ese momento ha tenido, independientemente de mi vida, que ha sido extraordinario, Sandy. Si yo no hubiera vivido eso, yo creo que tampoco me hubiera convertido en la persona en la que me convertí, porque yo desconocía muchas cosas de mí que busqué hasta ese momento y hubiera dejado de vivir una vida extraordinaria como le he podido crear. Pero independientemente de eso, hay dos cosas que yo agradezco muchísimo también, que le dan propósito y una de ellas es el haber roto muchos patrones que si tampoco hubiera sucedido, mis hijos los hubieran repetido. Y pude enseñarles desde otro espacio consciente. Y dos, también tener la oportunidad de hablarle ahora de abundancia a la gente. ¿Por qué? Porque no es algo que leí y que tengo una maestría sobre eso. No, yo lo viví. Yo sé lo que es reconstruir tu vida cuando tienes menos mucho y tener solo la mente y las emociones para poder reconstruir la vida. Entonces eso me permite ahora, pues, motivar a otros y enseñarles un poco de mi camino para el que ellos mismos están construyendo para poder rehacer sus vidas, ¿no? Y eso justo iba a esa pregunta de cuáles habían sido estos regalos ocultos de esta adversidad que hoy eres capaz de agradecer y creo que ya nos dijiste algunos, no sé si hay algún otro. ¿Qué encontraste en esa, como le llamo, ¿no? A veces esa mierda que se logras transformar en abono? ¿Qué ingredientes nutritivos encontraste que hoy agradeces? Encontré una exploración muy profunda en los
patrones y programas familiares, porque fue lo primero que hice, entendiendo que desde mi mente se había creado esa realidad y la búsqueda importante fue ver, ok, ¿y cuáles fueron esos pensamientos? ¿Y cuáles fueron esos programas inconscientes que estoy repitiendo? Así que es un tesoro cuando puedes indagar en tu pasado y vuelvo a lo mismo, sin juicio, sin crítica. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi madre, mi padre, mis abuelos, todos lo hicieron lo mejor que pudieron, todos también venían repitiendo los suyos. Yo fui bendecida de saber que podía cambiarlo, ellos no, nadie se los enseñó. Eh, y el autoconocimiento lleva a un tomar las riendas de tu vida. Entonces, lo más importante que yo pude haber aprendido en ese momento fue un alto nivel de responsabilidad sobre mis creaciones, un alto amor a mí misma, porque eso me hizo también tener el regalo de ver lo que soy capaz de transformar. Y cuando te das cuenta de lo que eres capaz de transformar, no es algo que necesariamente vas a aplicar en un momento de crisis, también lo vas a aplicar para crear tus más altos deseos. Entonces, creo que yo me hubiera mantenido incluso, Sandy, en el creer que había cosas, pues, que eran bien difíciles de lograr, ¿no? Si no me hubiera ocurrido la crisis, o sea, si me hubiera quedado en mi mentalidad anterior, tal vez hubiera dicho, ay, viajar tanto o tener este nivel de éxito, no, eso es muy difícil, ¿no? Pero en el momento de la crisis y que me empiezo a poner a trabajar muy profundamente en mí, pues voy ampliando mi mente cada vez más y hoy tengo el privilegio de haber roto límites en mi mente de posibilidad. No nada más es de llegar a comer y tener, no, de lograr hacer viajes una vez al año a Asia, que era mi sueño dorado. Yo pensé que lo iba a lograr una vez en la vida y ya así como cascas que vende todo lo que tienes para poder ir, ¿no? Y de pronto ver que cambian tus programas, cambian tus pensamientos y se amplía tu mundo de posibilidades. Vas creciendo tu contexto, así dice otra amiga mía, vas ampliando, porque vas nutriendo también la confianza en ti, ¿no? Entonces, al momento que estas pequeñas decisiones conscientes y responsables que vas tomando, te vas dando cuenta que efectivamente vas teniendo ciertos resultados y que vas teniendo el control, entre comillas, porque siempre lo digo, no controlamos en realidad más que lo que pasa, ¿no? De la piel para adentro, pero vas recuperando tu confianza y eso va nutriendo y se hace un círculo virtuoso, ¿cierto? Así es. Y cómo es importante que estemos consciente y constantemente trabajándolo, porque se vuelve muy fácil que sintamos que ya estamos del otro lado y de repente nos damos cuenta cuando llega el siguiente tsunami o la siguiente bajada que inevitablemente va a venir en la vida. O la siguiente pandemia. O la siguiente pandemia, sí, el encierro, lo que sea. Y entonces de repente dices, ah, Chihuahua, yo creía que esto ya lo tenía totalmente cubierto y ¿qué crees? Que no, es un trabajo constante que nunca termina. Y eso también creo que es importante que la gente lo tenga claro porque no es que los grandes maestros o maestras de vida como tú que dices, no, ya tiene la vida resuelta, ya todo, ¿no? O a mí que me dicen, no, es que tú ya estás del otro lado. No, espérame, a mí también me pegan las crisis, a mí también mi chango loco se me vuelve loco y se me sale de la jaula, también a veces la paso mal y también a veces la riego en grande en mis relaciones o con mis hijos, ¿no? Alguien alguna vez me decía en una plática, bueno, pero con todo esto que aprendiste, ¿cómo es posible que has tenido un segundo divorcio? Bueno, pues porque uno aprende unas cosas, pero luego tiene que Así aprender es. otras, ¿no? Sí, una muestra de esto, por ejemplo, y por eso lo mencionaba, es este tema del encierro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, eh, pues yo te puedo decir que yo de manera inmediata me quedé sin trabajo. O sea, todo lo que hacía era presencial. Y mis talleres en línea eran un proyecto de esos que pospones porque estás muy a gusto, porque amo la parte presencial, amo abrazar, amo, pues sí, la presencia literalmente, ¿no? Y eso era un proyecto que estaba en sí, ahí está, ya pronto, la semana que entra y tal, ¿no? Y viene esta situación ahorita, por ejemplo,
y activa todavía profundos patrones de miedo a la pérdida, de desolación, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? O sea, realmente me conectó con recuerdos de mis memorias emocionales de ese tiempo, porque una vez más, todo se vuelve incierto con una gran diferencia ahora incluso, o sea, un nivel más en el juego de la vida, ¿no? Ahí te va, siguiente nivel, siguiente nivel, ahora no puedes salir a chambear porque yo soy muy trabajador. Y en aquel tiempo, la verdad es que hay un problema y yo agarro, o sea, a ver, ¿qué onda? Hay problemas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las opciones? Y las pruebo todas y las echo a andar todas hasta salir adelante. Ahora no. Ahora es, lo lamento, Laurita, pero no puedes salir de tu casa. ¿Y cuándo vamos a salir de esta? No te puedo decir porque no se sabe, pero más o menos para planear. No, no puedes planear nada. Oye, pero no, lo siento, en esta ocasión no puedes controlar nada. Tu lección es confía. Tu lección Sí. es agarra lo que tienes enfrente, echa a andar tu creatividad, pero sobre todo confía. Confía profundamente a niveles altísimos. Confía. Y bueno, es claro, igual pueden pensar, bueno, pero ya tienes una comunidad, ya hay gente que te conoce, ya hay gente que te sigue. Pues sí, pero el mundo cambió muy rápido y no sabes si lo va a hacer o no. ¿A qué me refiero? Este tema de los talleres en línea realmente no era lo que es ahorita. O sea, la gente no acudía a los talleres en línea cuando esto empezó, ahora ya lo hace muy rápidamente porque todos estamos buscando recursos, o muchos de nosotros, ¿no? Y me ha ido maravilloso, pero otra vez regresas a palitos uno, ¿no? Y vuelve a trabajar y vuelve a buscar de dónde viene tu miedo. Y es hermoso, Santi, porque hay una gran diferencia. La trascendencia de eso es muy rápida ahora. En ese entonces me llevó alrededor de 10 años, u 8 años, o 7 años, o sea, porque fue pues a niveles, me llevó años. Ahora me llevó 2 meses y me ha transformado enormemente, pero yo fui al inicio de las que no durmió, de la que tuve altos niveles de ansiedad cuando esto empezó y de la que no sabía cómo iba a ser para poder sacar adelante el negocio porque pues hay un local cerrado donde no podemos ir, hay que pagar la renta, están los empleados. O sea, soy una pyme Exacto. como muchas otras, ¿sabes? Como muchas otras. Y salen, porque pues les cargas y dices, oye, ¿qué crees? Aquí están los asientos de esos recuerdos, ¿no? Y se movieron ahorita con la tormenta. Pero bueno, pues va de nuevo. Me deja un nivel más alto de confianza en mi vida esta pandemia. Yo pensé que confiaba, como decías, ¿no? Pues sí, hasta aquí, pero no sabía que existía la pandemia, ¿no? No sabía que realmente algo podía detener al mundo, no me lo imaginé. Y Laura nunca se había detenido el mundo para ella, entonces no tenía idea cómo reaccionar ante eso. Entonces seguimos aprendiendo, seguimos avanzando y viene un nuevo nivel, así hasta la iluminación, ¿verdad? Exacto, no hay o sea, este es un proceso que no se termina mientras estemos vivos, mientras estemos Así aquí es. experimentando este plano, el aprendizaje no va a parar, ¿no? Y parte del mensaje es, pues, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Y depende de las circunstancias que nos toquen, pero el miedo, quedarnos estacionados en el miedo, como dices, somos humanos y sentirlo es inevitable y trae un mensaje, pero estacionarnos ahí en el miedo, en la ansiedad, lo único que va a hacer es que nos estanquemos y que no podamos trascender esto que inevitablemente de todos modos va a suceder y va a pasar. Y Así dependiendo es. de si te estancaste o no te estancaste y del material que le proveíste a tu cerebro y a tu corazón, qué tan bien librado o no lo saques, pero de que va a venir otra, va a venir otra, y eso es inevitable. Entonces, Así qué maravilla, es. porque esto que dices, efectivamente, uno va sumando herramientas para poder ir un nivel más arriba y tal cual, como un videojuego. O sea, es como, esta ya lo Ujú. dominas, ok, vamos a Vale, probar qué ¿qué sigue? herramientas te sirven para esta y qué herramientas nuevas adquieres. Y gracias, porque ahora voy a adquirir nuevas herramientas y cada vez eres más rápida. Entonces, pues qué gran aprendizaje y qué gran mensaje para que la gente no se sienta mal. De repente es que siento que di 20 pasos para atrás, es que yo creí que esto ya lo había trascendido. Tranquilos, somos seres humanos
y a todos nos pasa. El tema nada más está en qué decides hacer con eso que estás sintiendo, ¿no? Y hablando de la fe, la siguiente pregunta tenía que ver con eso. ¿Qué papel ha jugado la fe y el amor, que son ingredientes que yo manejo como ingredientes esenciales para poder hacer la alquimia emocional? La fe y el amor, ¿qué papel tienen en este camino de Laura? El amor todo, el amor es mi camino, por eso es el camino en rosa, el amor es lo que yo soy, el amor es lo único que existe, pero a la fe yo le agregaría un hermanito de la mano, ¿no? Que se llama cultivo de conciencia y la erradicación de la ignorancia. Una fe sin conocimiento me parece que es más bien un dogma. Y si bien eso es un poder, es algo sobre lo que no generas una verdadera responsabilidad y manejo y control sobre ello. ¿A qué me refiero con esto? Y te lo voy a decir con respecto a esto de que lo voy a unificar con tu último comentario, que es muy valioso, de cómo eliges vivir una crisis, ¿no? La diferencia, y que fue parte de lo que hice en aquel entonces, es que lo que iba aprendiendo, lo iba compartiendo. Y eso me fortalecía mucho, porque además de que enseñaba a otros lo que iba aprendiendo, yo todos los días al dar talleres con respecto a la abundancia, todos los días lo repetía para mí. Cuando empieza esta crisis, lo de abundancia yo ya venía hablando y había implementado unos talleres de abundancia a finales del año pasado. Fíjate, qué casualidad. Pero ahora se vuelve todavía mucho más importante, ¿no? Vuelvo a Luis y ese momento que le da cáncer, ¿no? Y digo, bueno, a ver, sigue hablando de esto y ahora ponlo en práctica. Y justamente inicié un taller online muy profundo y muy poderoso de abundancia, en donde es hermoso entrar a ese chat, y es verdad lo que estoy diciendo, pero Yo es lo sé. hermoso entrar, pues sí, tú lo sabes, tú estás Yo lo en sé, ese yo grupo. estoy ahí. Porque dentro de la pandemia lo que hicimos fue justamente cultivar el conocimiento. Y como conocimiento me refiero a, sábete que todas las leyes del universo están a tu favor. Sábete que la forma en la que has sido creado está a tu favor para crear una realidad extraordinaria. Ahora, ese es el primer paso. Tú sabes y conoces que hay leyes de abundancia, que el universo es abundancia. Lo aprendes en algún punto y ahí es donde entra la fe. Porque antes de que lo vivencies, antes de que exista para ti, antes de que lo veas materializado en tu vida, lo primero que necesitas hacer es realmente elegir, creer, confiar y tener fe de que realmente es así, ¿no? Esa es para mí la forma más importante, más sencilla de poder conectar con la fe, al erradicar la ignorancia, porque la ignorancia me lleva a estar enfocado solamente en mis programas, que pueden ser sumamente ignorantes. O sea, mi programa es que ahorita estamos en un momento de crisis, ahorita no vas a poder conseguir trabajo, ahorita no vas a poder hacer dinero. Esa está basado en la ignorancia. Sí, discúlpenme, no quiero faltarle el respeto a nadie, con respecto a que parezca insensible, porque hay gente sin trabajo, hay gente que no tiene que comer. Yo ya lo experimenté, conozco mucha gente que lo experimentó, pero cuando también sabes y conoces que dentro de ti tú eres capaz de conectar energéticamente con las posibilidades, de que si tú vibras realmente en un alto estado de fe, como tú lo mencionas, pero para eso necesité un conocimiento también. Y el conocimiento es el que te dice, tú tienes la habilidad de que a través de tu pensamiento conectar con las oportunidades. Y esto que te digo es cierto. Hay dos cosas, sí, sí es cierto, que hay una gran, enorme cantidad de personas que la están padeciendo, pero también hay una gran cantidad de personas que la están haciendo. Quiere decir que no hay si fuera una verdad absoluta, lo de la miseria, todos tendríamos que estar iguales. Y no es así. Entonces esto, vida, es a través de la elección. Yo elijo estar del lado de los que les está yendo bien. Y quiero saber cómo piensan, quiero saber qué sienten, quiero saber qué están haciendo.
Entonces, meternos en este proceso de abundancia en medio de esta pandemia es impresionante ver lo que nos está pasando, porque no nada más se trata de que estemos encontrando más trabajo, estamos conectando con personas que nos dan cosas gratis, que nos regalan, que nos ayudan, que nos apoyan. Entonces, y todo esto que te estoy diciendo vibra en el amor. Entonces, ¿qué papel juega? Que eso es amor, que eso es vivir en el amor, que todo principio conectado con los principios universales son amor. Entonces, ¿qué papel juega? La existencia. El amor es la existencia. Desconectarte del amor es cuando entras en la miseria, cuando entras en la carencia, cuando entras en la enfermedad. Pero cuando conectas con el amor, todo está en orden. Y la fe, para mi gusto, es lo que impulsa el conocimiento de la verdad universal desde un espacio muy responsable, ¿no? Es correcto. Y sí, por fe, creo que es importante la aclaración. No estamos hablando única y exclusivamente de una fe religiosa que si la tienes es un buen instrumento de donde agarrarte. Sin embargo, siempre con la conciencia de la responsabilidad que tienes tú, ¿no? Y yo más bien cuando hablo del término de fe, creo que me refiero un poco a lo que dices tú, es fe que viene del amor propio también, es fe en ti, en tus recursos, en tus capacidades y fe en esto, en que al final el universo quiere que te expandas y que las cosas están Así es. sucediendo de una forma perfecta, aunque tú no las puedas entender y no lo puedas ver en este momento. A esa es a la fe a la que me refiero, con la que hay que conectar en cualquier adversidad en la que te encuentres. Cuando tú confías en tengo posibilidad de accionar y de tomar las riendas de esto que está pasando desde dentro, desde lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago. Y confío en que esto es pasajero, en que esto al final es para mi mayor bien, que me va a traer algún regalo y conecto con esa certeza, el panorama cambia, el chango se calla y las posibilidades se Exacto. abren, ¿no? Así es. Fíjate que hablando del chango, yo les explicaba y por eso invito tanto a la gente a meditar. Una de las muchas razones, ¿no? Porque meditar es pasar, yo le llamo, y siempre lo veo como un gran tráfico, como si ves la avenida más llena de tráfico con carros que van, vienen, van, vienen, van, vienen, y así literal lo veo en mi mente, ¿no? Como lo estoy haciendo con mis manos. Y entonces imagínate que meditar es la capacidad de dejar nada más que pasen, que sigan siendo de largo y que tú puedas conectar con lo que está más allá de todo ese tráfico y esos pensamientos, que es donde están las respuestas, ¿no? De tu ser. Y entonces es cuando dejan de circular y tú puedes ver con claridad hacia el fondo, en donde estaba la respuesta que no la podías ver por toda esta locura que hay, ¿no? Alrededor de tus pensamientos. Y entre más se activa en tiempos de crisis, cuando no tenemos una mente calma, cuando no hemos cultivado una mente calma, pues más difícil es ver las respuestas, ¿no? Porque estamos enganchados con todos los pensamientos de temor. Y qué importante lo que mencionabas al principio, también estar como muy sensible y muy atento a de qué te estás nutriendo y de qué te estás llenando y de qué contenidos y de qué personas y de qué canciones y de qué películas, etcétera, porque todo eso contribuye al ruido. Así es, definitivamente. Es complicado y todos lo sabemos. Creo que difícilmente alguien no lo ha experimentado. Por ejemplo, que quieres hacer un negocio nuevo y vas con el que siempre le va mal en los negocios, con el que está del nabo, ¿no? En temas financieros y le preguntas, fíjate que quiero hacer un negocio. ¿Qué crees que te va a contestar? Ay, pero en estos tiempos, no, hombre, ahorita no son tiempos de hacer negocios, ¿no? Casi que te está diciendo, ten miedo, ahorita ten miedo, en lugar de ir con una persona exitosa en los negocios y decirle, oye, quiero hacer esto. Y sabes que la persona te va a dar una claridad desde su sabiduría y su extraordinaria y exitosa experiencia con respecto al negocio que quieres hacer. O sea, sus respuestas son oro molido. Y dices, si me está diciendo que por aquí no, lo voy a revisar. Y dije revisar, tampoco es, ¿no? Como 100% cierto. Pero eso es algo importante, de qué te nutres, de quién te nutres.
¿A quién escuchas? ¿Quieres iniciar una relación de pareja y le vas a ir a preguntar a la persona que toda la vida está sola, que jamás en la vida ha sido capaz de tener una relación sana? Pues te va a hablar de esa su experiencia. Y no es un juicio, es, ¿quieres ser exitoso y tienes el dinero para ir a cualquier universidad? ¿A cuál vas a ir? O sea, ¿quieres aprender lo mejor de lo mejor sobre cocina? ¿A dónde vas a ir? Pues con el mejor, ¿cierto? Con el mejor. Sí, y tendemos mucho a buscar reforzar nuestros miedos, ¿no? Ese Así es. es el ego que está tratando de decir, no, 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 mira, no te metas ese terreno que no conoces porque igual y te sale mal y entonces vas a fracasar y te va a ir de la fregada y no sé qué. Entonces mejor aquí quietecito estás más bonito y, y entonces buscamos, eso que creemos, buscamos cómo corroborarlo, ¿no? Así es. Y si conectas con, es posible y voy y veo quién sí lo está haciendo y me acerco con la humildad de decir, como dices, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le estás haciendo? Obviamente la energía y las posibilidades que vas a ver, y esa persona seguramente ha tenido 70,000 fracasos, porque para lograr un éxito tienes que tener un camino donde has hecho prueba y error mucho, ¿no? Pero no te va a hablar desde el no sé, uy, no, está bien difícil, uy, no sé, mira, yo lo intenté y no, sino te va a hablar del qué tienes que hacer para aprender de esos fracasos más rápido y para lograr lo que quieres, porque sí se puede, porque es testimonio de que sí se puede. Entonces, ojo con quién se rodean, por favor. Así es, eso también es muy importante y no es un juicio, pero hay una diferencia. Eh, puedo acudir a las personas que pueden tener un nivel de conciencia más bajo, más bien para yo compartir, pero no tiene que ser, o ellos pueden ser muy buenos para abrazarte, para que salgas y te diviertas, para que la pases lindo, para que hablen de otras cosas, pero no son maestros para aquello en lo que ellos no han aprendido la lección. ¿Cómo puedes hacer maestro a alguien que ellos mismos no han aprendido la lección? ¿No? Y seguro tienen mucho que aportarte, porque volvemos a lo mismo, no hay juicio, pero hay que elegir de quién quieres aprender, particularmente en tiempos de crisis. Es correcto. Lau, como última pregunta, si el día de hoy la gente que te está escuchando se fuera con un mensaje claro, hay muchos aquí, pero si se fuera con una perla, ¿cuál te gustaría que fuera? Ese mensaje sería recordarles el cultivo del amor a sí mismos, el reconocimiento profundo de que dentro de cada uno de nosotros, sin excepción, radica un gran poder, una gran luz, un gran Dios interno, que está siempre listo para poder salir al mundo y transformar tu realidad. Y eso comienza con empezar a reconocer nuestra luz interior. Si tú reconoces quién eres, si tú finalmente reconoces quién eres, vas a tener la posibilidad entonces de poner al servicio de tu vida y de todo lo demás toda esa gran luz y ese gran poder. Así es. Muchísimas gracias. Y para la gente que quiera contactar contigo, que quiera saber más de ti, ¿dónde te pueden conseguir? Además de que vamos a poner los datos de contacto en los comentarios, me gustaría, ¿cuál es la forma en la que te pueden contactar? Bueno, si quieren pueden seguirme en redes sociales. Laura Niño es mi página y en Instagram es lauranino.camino en rosa. De todas maneras, el teléfono de la oficina es 442-219-2111 por cualquier otra situación. Pero bueno, encantada porque además de todo puedo compartirles contenido que siga aportando en sus caminos. Constantemente Lau comparte cosas muy, muy lindas, muy trascendentes y muy inspiradoras y muy aleccionadoras. Entonces, pues les recomiendo que quienes no la sigan aún, la sigan pronto porque además es de este alimento nutritivo para el alma y más en momentos así, en cualquier momento, pero sobre todo en momentos así. Entonces, Lau, te agradezco de verdad muchísimo que hayas aceptado esta entrevista, que estés aquí en el Club de la Limonada y que estés en mi camino también. Muchas gracias, de verdad. Un honor y mi gratitud también para todos por permitirme compartir.
Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana. Esto es el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Si te gusta, por favor, comparte y suscríbete. Un beso grande y nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.